Buenas noches, hermanos y hermanas. El Señor los bendiga. Me alegra verlos en esta noche, que vinieron a buscar del Señor. Amén. En esta noche, el Señor te da un mensaje muy bonito. Es el mismo Señor y es el Padre el que va a hablar esta noche, hermanos. Así que por favor, presten mucha atención, porque esta palabra viene directamente del Padre Jehová. El mensaje que el Señor trae es: por causa del pecado no hay bendición en mí. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor en Ezequiel 18, 30 al 32. Ezequiel 18, 30 al 32. Cuando todos lo tengan, dicen amén. Repito, Ezequiel 18, 30, 32. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación de su Santo Espíritu. Amén y amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor: convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. Amén. En esta noche, Padre, nos presentamos ante ti, Señor, para darte gracias, Padre, por este día, Señor, para darte gracias, Padre, porque tú has traído al pueblo, Señor, porque tú, Señor, nos has permitido, Padre, estar en esta noche, Señor, en este lugar, para recibir tu Espíritu y para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú, Rey de Gloria, obrando esta noche en cada corazón, en cada vida, Padre, que seas tú hablando, Señor, que sea tu palabra, Señor, traspasando cada corazón, Señor. Me quito yo para que seas tú, Señor, hablando conforme a tu voluntad, Señor. Úsame conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos que seas tú, Padre, quitando la distracción, quitando la delicadeza de tu pueblo, Señor, quitando, Padre, todo estorbo de Satanás, Padre. Aquí estamos, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Te damos gracias, Padre. Danos más, Señor, la revelación de tu palabra, porque es necesario, Señor, que tú nos hables, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar? Para los que están anotando, el mensaje de esta noche es: por causa del pecado no hay bendición en mí. Amén. El mensaje es claro, hermanos: por causa del pecado no hay bendición en mí. El Señor esta noche nos ha traído una palabra fresca, una palabra que es para que nos sacudamos y para que creamos más en el Señor. Amén. Dice en Ezequiel 18:30: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será iniquidad, no os será iniquidad causa de ruina. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor, hermanos? Que el pecado trae ruina, así como lo oyen, hermanos. El que está en pecado, el Padre no lo puede bendecir. ¿Por qué no lo puede bendecir? Porque el Padre pide obediencia a su pueblo. El Padre pide santidad. ¿Y cómo queremos que el Padre nos bendiga si andamos en pecado? ¿Cómo queremos que el Señor abra esas ventanas de los cielos si hacemos lo que al Señor no le agrada? ¿Cómo queremos? Todos anhelamos casa, carro, beca, anhelamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en nuestro corazón. Pero lo primero, hermanos, que tiene que haber en nuestro corazón es amar al Señor y la fe. ¿Por qué? Porque la fe mueve montañas, hermanos. Si vemos más adelante, hermanos, en Hechos 3:19, dice: si queremos realmente la bendición, debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Hechos 3,
19. Hechos 3, 19. Dice la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor dice, hermanos, que realmente se arrepiente de corazón, vendrán tiempos de refrigerios. ¿Cómo así tiempos de refrigerios? Tiempos de abundancia, de paz, en donde no nos hará falta nada, hermanos, en donde el Señor todo lo aparejará. Pero para qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos de corazón, porque es que el Señor ha dicho una y mil veces que la murmuración, la incredulidad, la delicadeza, hermanos, es impedimento para que llegue la bendición. Y si usted, hermano, se delica porque el Señor le habla o porque la pastora lo corrige, hermano, déjeme decirle que está en pecado. Está en pecado, dice Jehová. Está en pecado. Si usted piensa que el pecado solo es fornicación, adulterio, sexo, sí, eso también es pecado, pero la misma palabra de Dios dice que la murmuración, la incredulidad no es por pecado, hermanos. Es pecado ser incrédulos. Y nosotros aquí vemos la gloria del Señor, vemos que el Señor sana, que el Señor da, que Él da infinidad de cosas y aún así dudamos. El Señor dice que nos va a bendecir, que nos va a prosperar. Pero ¿qué pasa? Somos impacientes, queremos todo ya. El Señor dice, te bendeciré, pero el Señor no te dice, te bendeciré ya. El Señor dice, si te doy mis bendiciones, es en mi tiempo, dice el Señor, no en el tuyo, hermano. Ten en cuenta eso, que el Señor dice, te bendeciré, pero ustedes tienen, y yo tengo que tener en cuenta, que no es en nuestro tiempo, no hay por qué afanarnos. Amén. Amén. Hermanos, el pecado retiene las bendiciones y cierra las puertas. Por causa del pecado, hermanos, hay bendiciones retenidas. Y el Señor lo ha dicho a través de la pastora, a través del vidente, a través del profeta, a través de sus instrumentos. El Señor lo ha dicho, que hay bendiciones retenidas. Pero muchos no se preguntan por qué esas bendiciones no llegan. El Señor esta noche está hablando y está diciendo, pueblo, que esas bendiciones no han llegado a sus casas por causa del pecado, por causa de la inmundicia, dice el Señor. Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es lo siguiente, que de mí depende si el Señor entrega la bendición. No depende del vecino, no depende del papá, no depende del abuelo, no depende de la pastora, no depende del instrumento que usa el Señor, no. Porque muchas veces nos encargamos de murmurar y criticar la palabra que el Señor nos da. Y el Señor dice que Él bendice, que Él da cosas grandes que nosotros no nos imaginamos. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo, pasa 1, 2, 3 años, pasan muchos años y la bendición no llega. ¿Por qué no llega? Por causa del pecado, por causa de que no hay un arrepentimiento verdadero. Por eso no llega la bendición. El Señor esta noche, hermanos, nos dice que nosotros tenemos que recibir la palabra de bendición y atesorarla en nuestro corazón. Porque muchos, el Señor dice, te bendigo, te daré muchas cosas, casa, carro, te daré un viaje, te daré infinidad de cosas. Amén, Señor, amén. ¿Y ustedes siguen orando por eso? Ustedes siguen orando noche tras noche. Señor, tú me hablaste, dijiste que me ibas a bendecir. ¿Siguen orando por eso? ¿Ustedes oran para que el Señor los bendiga? ¿Oran por eso constantemente? Porque no es una vez al mes, no es cada 15 días, es todos los días. Porque ¿cómo queremos que el Padre nos responda si no le pedimos? ¿Cómo queremos que nos dé si no le hablamos? Amén. Amén. El Señor nos dice, hermanos, que pecamos con nuestros pensamientos, con nuestra forma de mirar, de escuchar y de hablar. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor dice esto y ya más de uno lo sabe, pero el Señor vuelve y lo trae para que nosotros nos acordemos de que cuando el Señor habla y nosotros hacemos caras, eso ya es pecar.
¿Por qué? Porque estamos diciéndole al Señor, no me agrada la palabra, no me agrada que usted me hable, no me agrada que usted hable a mi vida y que me cambie. Porque el Señor, así como habla dulce, Él también habla fuerte. El Señor lo tiene que hacer, hermanos. Ese es el camino del Señor. El Señor no puede estar aquí, hermanita, yo te amo, sí, el Señor nos ama, pero el Señor también tiene que corregir. El Señor también tiene que hacernos vasijas nuevas, porque si no, ¿cómo alcanzaremos la salvación? Si estamos así, ¿cómo alcanzaremos la salvación? El Señor es un Señor justo y un Señor que Él dio su vida para que ninguno se perdiera. Y el Señor dio su vida para que no fuéramos esclavos, para que no viviéramos en ruina. Pero ¿qué pasa, hermanos? Siempre está el pecado ahí, siempre está el pecado, siempre está la hipocresía, dice el Señor, porque un pueblo hipócrita, dice el Señor, no lo bendeciré, dice el Señor. No bendeciré un pueblo hipócrita, un pueblo que acá me alaba y que afuera hace lo que no me agrada, dice el Señor. Esa es la hipocresía, hermanos. Esa es la hipocresía ante el Padre, porque no es ni siquiera ante los hermanos o ante los siervos, no. Es ante el Padre la hipocresía, y eso es una falta grave. Una falta grave, hermanos, porque el Señor dice que ninguno se quedará sin castigo. Sí, el Señor perdona. Él perdona por su misericordia. Él intercede al Padre. Padre, mira a mi hija. Mira, yo morí por ella. Perdónala. Pero el pecado está ahí. Y si uno no se arrepiente de corazón, vendrá castigo, hermano. Así nos perdone el Señor, vendrá castigo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque ya no hay excusa. Porque ya no tendremos justificación, dice el Señor. El Señor dice, hermanos, que aún en el corazón está el baile, aún está la soberbia, aún está la vanidad, la mentira, la envidia, la fornicación. ¿Y cuántas veces, hermanos, le hemos fallado al Señor? Pregúnteselo usted, ¿cuántas veces le ha fallado al Señor? ¿Cuántos años lleva usted en el Evangelio? Yo, por la misericordia del Señor, llevo 5 años. 5 años, los cumplo ahorita en octubre. Pregúntese usted, ¿cuántas veces le ha fallado al Señor en el transcurso de este tiempo? Infinidad de veces. ¿Y cuántas veces le ha pedido perdón al Señor de corazón? No un perdón de dientes para afuera, sino un perdón con un corazón humillado, con un corazón quebrantado, porque el Señor dice en su palabra que Él no desprecia un corazón que se humilla ante Él. Eso es lo que quiere el Señor, un pueblo que se humille y un pueblo que le alabe de corazón. Amén. Estos son otros puntos para los que están anotando. El Señor dice que cuando pecamos, nosotros pecamos, ¿cierto? Y le decimos al Señor, bendíceme. El Señor, antes nosotros somos obstinados, hermanos. Pecamos, sabemos que hicimos lo malo y le reclamamos al Señor la bendición. ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está lo que tú me prometiste? Pero más allá de esos errores, hermanos, si ustedes se ponen a analizar, el Señor es perfecto y el Señor hace las cosas conforme está escrito en su palabra. ¿Por qué? Porque Él es un Dios radical. Él no es un Dios que hoy dice blanco y mañana dice negro. Él es un Dios radical en su palabra. Y si vemos, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el Padre aborrecía el pecado. Porque no dice el Señor que en el Antiguo Testamento el Padre aborrecía el pecado y en el Nuevo Testamento el Padre ya lo aceptaba. No. Si ustedes leen, la palabra de Dios dice que Jehová aborrece el pecado y que Jehová aborrece el impío. Y nosotros que somos escogidos de Dios, ¿cómo podremos ser impíos si somos luz? Si el Señor nos ha traído, así como el Señor dijo hace 8 días, que Él nos llamó para levantamiento. Así como el Señor ha dicho que Él traerá a nuestras familias. Eso ya es bendición, hermanos. Eso es bendición. Porque nosotros estamos aquí, no en vano, hermanos. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que el Señor maldice
y Él también bendice, hermanos. Así como lo oyen, el Padre maldice. ¿Y quieren saber por qué maldice? ¿Lo quieren saber? Vamos a Deuteronomios 30, del 1 al 3. Deuteronomios 30, 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Y aconteció, Deuteronomio 30, 1, 3. Amén. Dice la palabra del Señor. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. La palabra del Señor es clara, hermanos. El Señor dice que Él nos maldice por causa de nuestros pecados. Por nuestros pecados viene la maldición, viene enfermedad, viene ruina, viene estancamiento espiritual y estancamiento financiero por causa del pecado. Miren todo lo que trae el pecado, porque el pecado ensucia nuestras vestiduras, pero miren todo lo que trae. Vuelvo a repetir, el pecado trae maldición, enfermedad, ruina, estancamiento espiritual y estancamiento financiero. Eso es lo que trae el pecado, hermanos. Y cuanto más que el Señor nos maldiga, hermanos. Si el Señor dice que cuando Él bendice abundantemente, cuanto más si Él nos maldice, hermanos. Nosotros tenemos que pensar en eso, hermanos. Tenemos que saber que no hay victoria por causa de nosotros mismos. No hay victoria por causa de la murmuración, por causa de la envidia, por causa de la incredulidad. No hay victoria. Eso hay que saberlo, hermanos. Y usted, si usted tiene eso en su corazón, dígale al Señor que lo ayude. Porque todos los que estamos aquí queremos que el Señor nos bendiga. Todos anhelamos esas bendiciones. El Señor dice, te bendeciré. Pero muchos reciben la palabra y salen a la calle y se les olvida. Se les olvida lo que el Señor dijo. Se les olvida la promesa que el Señor dio para su pueblo. Porque el Señor no es hombre para mentir. Y si el Señor dice que Él bendice, es porque así lo hará, hermanos. Él lo hará. Simplemente nosotros tenemos que ser pacientes. Porque nosotros, la naturaleza del hombre es ser impaciente, quererlo todo ya. Pero ¿qué pasa? Que en el reino de Dios es diferente. Es diferente en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no vive de afanes. Dios no vive... Él no hace las cosas a medias. Dios todo lo hace perfecto. Dios no se confunde. Porque hay gente que dice, no, es que el Señor me dijo que me iba a bendecir, pero yo creo que se confundió. No, yo creo que el Padre se confundió y esa palabra no era para mí. Le estamos diciendo mentiroso al Señor. Estamos murmurando del instrumento y del Padre, hermanos. Porque aquí sabemos que está el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Eso lo sabemos. Amén. El Señor dice, hermanos, y vuelve y nos dice, el Señor no se cansa de decir, porque esta palabra, hermanos, no la traje yo, no fue porque fui yo, no, hermanos, fue directamente guiada por el Señor. Y el Señor dice, hermanos, esta noche, que si no nos arrepentimos y si no nos apartamos totalmente del pecado y del mundo, por eso habrá maldición. ¿Por qué? Porque el pecado viene desde el mundo. El pecado no viene acá de la iglesia. El pecado no viene del Padre. ¿Por qué? Porque Él es santo. Es que muchos dicen, no, es que yo pequé
porque el Padre lo permitió. No, hermanos, ya dejemos esos cuentos que decimos que yo le fallé al Señor porque era un propósito del Señor, porque el Señor lo permitió. No, el que trae el pecado es Satanás. Eso lo trae Satanás. Y esto, hermanos, es una alerta para que usted se sacuda. Si usted ha dicho, Señor, ¿por qué me veo? Porque veo que no puedo pagar mis deudas, que no puedo suplir en totalidad mis necesidades. Es por eso, hermanos, por causa del pecado, por causa de la incredulidad, las bendiciones no llegarán. No llegarán. Porque si no creemos, si no atesoramos la palabra en nuestro corazón, ¿cómo va a llegar esa bendición? Amén. Amén. Nosotros muchas veces decimos ser cristianos, cristianas, y sacamos pecho. Estamos afuera en la calle y, ay, sí, es que yo soy cristiana, y sacamos pecho y hacemos así, y para que me miren. Pero el Señor dice que realmente no hay una convicción, porque no es decir soy cristiano de dientes para afuera, no. El ser cristiano es creer en el Evangelio. El ser cristiano es creer en que hay un Dios vivo. Amén. El ser cristiano es dejar totalmente el mundo y el pecado y vivir en santidad como el Señor quiere que vivamos. Ese es el verdadero cristiano. El que se humilla y alaba al Señor. No el que más viste mejor, el que ofrenda 100,000 pesos, el que ofrenda 1,000,000, no. Ese no es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano es el que le dice, Señor, estoy aquí, te fallé, pero quiero arrepentirme de corazón y no lo quiero volver a hacer más. Ese es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano es el que sigue adelante a pesar de las pruebas y las dificultades. El verdadero cristiano es el que le sirve al Señor, el que le sirve con amor, no por apariencia, no porque me vean, tengo un chaleco, tengo un vestido diferente a los demás, no. El servirle al Señor es lo más hermoso, y eso es ser el verdadero cristiano. Amar al Señor Jesucristo, porque si lo amáramos no pecaríamos. Si lo amáramos en verdad, no pisotearíamos su sangre. Si en verdad lo amáramos, hermanos, si en verdad, porque no es un amor terrenal, no. Es un amor que sobrepasa todas las cosas. Que así se levante el papá, la mamá, el tío, la tía, el primo, el abuelo, el perro. Que así se levante toda la familia. Nosotros sigamos adelante, apartándonos del pecado, porque eso sí, hermanos, es fijo que uno busca al Señor y llegan las propuestas indecentes, propuestas de que ven a bailar, ven a fumar, ven, bailemos, forniquemos, hagamos y deshagamos. Eso es preciso. Uno busca al Señor y viene la tentación. Pero ¿qué pasa? Que sí, viene la tentación, pero es que la tentación no puede ser más fuerte que el Espíritu Santo. No puede ser más fuerte. Y si usted dice, no, es que yo fui tentado la semana pasada, pues dígale al Señor que lo ayude y que lo guíe, que sea su Santo Espíritu obrando en usted, que sea el Padre ayudándolo, porque no es que, ay, me tentaron, caí y ya, las cosas quedaron como si nada, no, porque todo trae consecuencia, hermanos. Puede que sean 10 años, 5 años, en un mes, pero la palabra os dice que el Padre castiga, Él castiga. Amén. Amén. Así como dice la palabra del Señor, hermanos, en Deuteronomios 30:1-3, que el Señor trae maldición, pero también trae bendición. Ya vimos por qué viene la maldición. Amén. Ahora vamos a ver por qué viene la bendición. La bendición viene por medio de la obediencia. ¿Es difícil obedecer? ¿Es difícil seguir a Cristo? ¿Es difícil obedecer la palabra del Señor? ¿Es difícil? No es difícil, hermanos. Lo que pasa es que debemos ser constantes. Debemos estar en ese fuego, porque si nos dejamos apagar, si nos dejamos enfriar y el enemigo viene a tentar, pues más fácil vamos a caer.
más fácil vamos a pecar y así las bendiciones no llegarán, porque eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere ver que el pueblo esté arruinado, que el pueblo esté endeudado, que el pueblo baje su cabeza. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo viene a traer el pecado. El diablo viene a traer la hermosura del mundo para que le fallemos al Señor. Eso es lo que el diablo trae. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere bendecir abundantemente, en gran manera. El Señor quiere, pero depende de mí, dice el Señor. El Señor nos pregunta, hermanos, ¿estamos en maldición o estamos en bendición? Cada quien escudriñará su corazón. El Señor dice, ¿estamos en maldición o en bendición? Amén. Amén. Y un ejemplo clave, hermanos, del pecado y de que el Señor castigó es el rey David. ¿Por qué? Porque nosotros miramos al rey David y la palabra de Dios dice que él lo adoraba con todo su corazón, que él desarraigaba, él rompía sus vestiduras para alabarlo a él. Pero si él cayó, un hombre que era de perfecto corazón, cuanto más nosotros. Por eso tenemos que cuidarnos, por eso tenemos que decirle a Dios que nos ayude. ¿Por qué? Porque el rey David en un momento él dejó que el enemigo lo tentara, él se descuidó, porque si él no hubiera estado apercibido, él no hubiera caído en fornicación, pero él estuvo así, desapercibido, el diablo vino, lo engañó con Jezabel, él pecó, ya todos se conocen la historia, él pecó y ella quedó embarazada y el Señor pasó un año, ¿y qué pasó? El bebé se murió. Por eso el Señor dice, hermanos, que cuando Él castiga, puede ser dentro de un mes, 2 años, 5 años, no sabemos, pero el Señor castiga. Él castiga a todo aquel que comete pecado. Por eso cuidemos nuestra condición espiritual, cuidemos lo que el Señor nos ha dado, porque pecar no es simplemente resbalar, pecar no es simplemente hacer lo malo, pecar va más allá de que el Señor no nos bendiga, de que el Señor no nos levante, de que el Señor no obre en nuestras familias. ¿Por qué? Porque aún en eso, dice el Señor, cuando pecamos somos de impedimento para que nuestra familia llegue. Si usted dice, yo quiero ver a mi hermano aquí, a mi esposo aquí, a mi papá aquí, pero si usted vive en pecado, ¿cómo el Señor lo traerá? Si usted no da testimonio a su familia, ¿cómo quiere que su familia llegue? ¿Cómo quieren, pueblo? Si viven en soberbia, viven en grosería, en malos pasos, dice el Señor, ¿cómo quiere que traiga a sus familias? ¿Cómo quieren? Porque el Señor no nos ha traído a nosotros solo para bendecirnos. El Señor nos ha llamado a nosotros y a toda nuestra familia. Pero ya tenemos que dejar de ser impedimento. Dice el Señor, basta ya, pueblo, basta ya, dice el Señor, porque impiden que obren sus corazones, impiden que los transforme, dice el Señor, impiden que los hagan nuevas criaturas. Basta ya, dice el Señor. Dice el Señor, pueblo, arrepentidos de corazón, arrepentidos y humillados ante mí, dice el Señor. Ora babashanda, babasaya, y la babasaya, porque un pueblo que me busca, un pueblo que me adora, debe ser santo, debe ser puro, sin mancha y sin arruga. Oh, santo eres tú, Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Rey de Gloria. Te damos gracias, Señor. Obra en esta noche, Padre, conforme a tu voluntad, Señor. Seguimos en la predicación, hermanos. No se desconecten. Dice la palabra del Señor, hermanos, que así como veníamos hablando del castigo, nosotros creemos que el Señor tiene una mente olvidadiza. Creemos que el Padre no se acuerda de lo que hicimos hace 3 años. No, yo me burlo del Padre porque yo eso lo hice hace 3 años y fue en lo oculto. Y el Padre ya no se acuerda nunca más. Creemos ser mejor que el Padre. Pero acá dice, hermanos, que el Señor no se olvida de nuestros pecados. Él no se olvida. ¿Por qué? Porque primeramente Él lo anota en un libro. Él todo lo anota en un libro, sus ángeles. Y nosotros creemos, hermanos,
Creemos en los chachos del paseo y decimos, no, el Señor ya no se acuerda de que yo hace 3 años dije una grosería, de que yo hace 3 años murmuré de la hermana, de que yo hace 2 años forniqué, de que yo hace 1 año bailé. No, es el Padre que se va a acordar, si es que el Padre ya me perdonó, si es que el Padre me tiene aquí. Sí, el Padre nos tiene aquí, pero vendrá la consecuencia de ese pecado. Por causa de la desobediencia viene la consecuencia y el castigo, dice el Señor. El Señor nos dice, hermanos, que por todas estas cosas no viene victoria. Por causa de lo que hicimos años atrás, aún conociendo al Señor. Porque si yo les digo, hace 10 años, yo no conocía al Señor. Pero si yo les digo, hace 2 años, yo ya tenía conocimiento de la palabra. Porque como les dije anteriormente, el Señor por su infinita misericordia, ya llevo en la iglesia 5 años buscando de Dios. Pero si yo cometí errores hace 12 años, el Señor no se va a acordar. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel y Él ha dicho que nuestros pecados los echó a la mar. El Señor lo ha dicho. Pero hermanos, es muy diferente cuando usted lleva 10 años en el Evangelio y hace 2 años cometió fornicación. Es muy diferente. Eso sí es diferente. Y el Señor vendrá a juzgar. Él vendrá a juzgar, dice el Señor. Amén. Y para confirmar, hermanos, lo que les estoy diciendo, lo vemos en Jeremías 30:11.